Muy bien, no sé si estamos mirando mi pantalla. Sí, sí, Inge, buenas Muy bien. noches. Buenas noches. Empecemos entonces. Bien, el día de hoy vamos a analizar, a estudiar otros modelos de clasificación que se utilizan comúnmente en el área de aprendizaje automático. Bien, el primer modelo que vamos a estudiar es el modelo KNN. Eh, Antes de eso, necesitamos ver cuál sería la motivación para poder o para estudiar otros tipos de modelos de aprendizaje, ¿no? Si es que ya tenemos al regresor lineal, si ya tenemos al regresor logístico, entonces, ¿para qué nos hace falta realmente estudiar otros modelos si al final van a ser lo mismo? Recordemos que el regresor lineal se encarga de una tarea de regresión y el regresor logístico de una tarea de clasificación. Ya tenemos, digamos así, estos dos elementos que ya estarían cubriendo, por un lado, la regresión y por otro lado, la clasificación, que son las tareas más comunes con las que uno se encuentra en el aprendizaje automático. Bien, eh, ¿cuál es entonces la motivación de estudiar otros tipos de modelos? Bien, desde una perspectiva geométrica, los modelos de clasificación básicamente lo que intentan hacer es eso, clasificar, asignar una etiqueta a un conjunto de datos a partir de un modelo que se ha entrenado igualmente con un conjunto de datos, ¿no? Bien, desde una perspectiva geométrica, pues básicamente lo que intentaría hacer el modelo de clasificación es lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo, a ver, yo tengo un plano, supongamos que esto es un plano. Este plano está siendo dibujado a partir de dos variables de entrada o variables predictoras. Recuérdese que los modelos de clasificación, pues básicamente, si yo lo grafico, un modelo de clasificación, este es mi modelo, toma como entrada un conjunto de variables que les vamos a llamar X. Aquí le voy a llamar a esta X1 y a esta X2 y me da un resultado, una variable Y, que es una variable discreta. Esa es la característica de un modelo de clasificación, ¿cierto? Entonces vamos a graficar este X1 y este X2 como si fuesen los ejes de un sistema coordenado. Vamos a llamarle a este de aquí X1 y vamos a llamarle X2. Suponiendo que X1 y X2 son variables de tipo numérica, entonces cada uno de los datos, cada una de las filas, pudiera yo representarle, ¿no es cierto? Cada una de las filas en la tabla de entrenamiento, pudiera yo representarle como un punto dentro de este plan. Vamos a representarle como puntos de color azul y puntos de color rojo. Así, vamos a tomar o a considerar que Y toma nada más dos valores. Y en este caso, para este ejemplo, estamos diciendo que tome dos posibles valores. El valor, pongamos el nombre del color mismo, el valor azul y el valor rojo. Bien, entonces, bueno, por aquí aparecen puntos de color azul. Estamos, puntos de color azul. Cada uno de estos puntos me estaría representando un dato dentro de la fila, dentro de las filas que existen en mi tabla de datos, que efectivamente están catalogadas como color azul. ¿Sí? No sé si se entiende. Yo tendría básicamente una tabla de la siguiente manera, ¿no? Una tablita de datos de la siguiente forma, me refiero al conjunto de entrenamiento. Una tablita que tenga X1, que tenga X2 y que tenga la variable Y. Esa es mi tablita de datos
con la cual voy a crear mi modelo. Entonces aquí existen números, bueno, no sé, 0.1, 0.3, esto es un punto, ¿no es cierto? Y aquí le he asignado el color azul, por ejemplo. Entonces ese va a ser este puntito que acabo de graficar aquí. Efectivamente está en 0.1 en X1, 0.3 en X2 y se le coloca el color azul porque la variable de salida, la variable Y, es azul, efectivamente. Luego voy a tener otros valores, 0.3, 0.4 y también es azul. Y así sucesivamente. Entonces pongo todos los azules y también obviamente tendré datos de rojo, 0.7, 0.8, por ejemplo. Ese va a ser rojo. Y así también tengo todos los datos de rojo. Esos pueden estar mezclados dentro de mi tabla de datos. Los rojos y los azules pueden estar mezclados, no hay ningún problema. La cosa es que yo puedo representarlos como X1 y X2 aquí en un plano cartesiano donde cada uno de los puntos efectivamente me representa una fila de mi tabla de datos. Perfecto, entonces aquí están los puntos azules de la tabla y vamos a graficar los puntos rojos. Igualmente, cada punto rojo me estaría indicando ¿qué cosa? Me estaría indicando que existe, que es una fila de mi tabla de datos, ¿no? Este es un ejemplo, cada punto es un ejemplo. Esta gráfica, por supuesto, es muy interesante porque me permite observar de manera geométrica qué es lo que hace un modelo de clasificación. Bueno, básicamente la idea es que yo tengo este conjunto de datos, ¿no es cierto? Y yo debo crear un era y ahora le voy a ingresar un nuevo ejemplo. El nuevo ejemplo le voy a representar con color verde. Ingreso un nuevo ejemplo y el clasificador, este nuevo ejemplo tiene X1 y X2, ingreso el nuevo X1 y X2 y el clasificador debería decirme si esto es rojo o si es de color azul. Ese es el objetivo del modelo de clasificación. Por la ubicación, ¿qué color debería ser este nuevo ejemplo? ¿Qué color? Rojo. De color rojo, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocarlo aquí. Por la ubicación que nosotros tenemos aquí, ese nuevo ejemplo debería ser rojo. Bien, entonces, ¿qué hace el regresor logístico? Pues el regresor logístico lo que hace es crearme, en el caso de dos dimensiones, crearme una línea de discriminación. Esta línea de discriminación creada por el regresor logístico, pues lo que hace es separar el espacio de decisión en dos partes. Por un lado, las partes que van a corresponder al color azul y por otro lado, las partes que van a corresponder al color rojo. Básicamente, el modelo que yo creo, el regresor logístico, voy a escribir aquí, este sería el regresor logístico, crea, ¿sí? Crea esta línea que nosotros tenemos aquí. Ese es el trabajo del regresor logístico. El trabajo entonces ha sido encontrar cuál es la línea que separa el conjunto rojo del conjunto azul. De tal forma que si yo luego ingreso un nuevo dato, por ejemplo, ingresamos un nuevo dato por acá, entonces todo lo que esté por debajo de la línea, este regreso logístico lo va a catalogar como azul y lo que esté por encima de la línea le va a catalogar con el color rojo. ¿Sí? No sé si quedó eso claro. ¿Sí? Este sería de mi color azul. Perfecto. Hasta aquí ningún inconveniente, ¿no? El regresor logístico hace eso. Sin embargo, una de las características del regresor logístico es que este modelo nada más crea líneas, o más precisamente hablando, crea funciones lineales de separación, funciones lineales de discriminación. Y solamente funciones lineales.
¿Qué sucede si aquí aparece una tercera dimensión, x1, x2 y x3? Bueno, en ese caso el regresor logístico va a ser capaz de crear planos. Esa es la función lineal, ¿no es cierto?, en 3 dimensiones, un plano. Si yo lo dibujaría en 3 dimensiones, esto sería un plano. Si tiene 4 dimensiones, pues estaríamos hablando de un hiperplano. Y así, bueno, hiperplano se llama de 4, 5 en adelante, ¿no es cierto? De n dimensiones. Pero siempre es una función lineal. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que este regresor logístico va a funcionar bien siempre y cuando mis datos sean linealmente separables, tal como en el ejemplo que hemos puesto aquí. Si los datos que nosotros tenemos pueden ser separados por una función lineal, entonces el regresor logístico es el modelo adecuado para utilizar en nuestra tarea de clasificación. Este sería siempre el más adecuado. De hecho, el regresor logístico es, a pesar de su sencillez, ¿no es cierto?, crear una recta ahí, a pesar de su sencillez, es el modelo más utilizado en la mayoría de casos de aplicación de Machine Learning, y esto es porque en la mayoría de aplicaciones tenemos datos que son linealmente separados. Entonces, el regresor logístico es muy utilizado. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Perfecto, muy bien, está muy bien. Ahora, sin embargo, ¿qué sucede en el caso que mis datos no tengan esa característica? Es decir, no sean linealmente separables. ¿A qué me refiero? Datos que, por ejemplo, si yo los dibujara, vamos a hacer el dibujito aquí. Nuevamente, vamos a llamar a esto x1, a esto le vamos a llamar x2, y comienzo a realizar mi dibujo. Bien, tengo por un lado los datos de color azul, por ejemplo, ubicados de la siguiente manera. ¿Sí? Nuevamente, cada punto vendría a ser una fila en mi tabla para crear el modelo, mi tabla de datos, igualmente de los datos en color rojo. Cada punto viene a ser un ejemplo, una fila dentro de mi tabla. Bien, supongamos que tenemos estos datos representados, ¿no es cierto?, como un plano. Aquí claramente vemos que los datos no son linealmente separables. Lamentablemente estos datos no son linealmente separables. Eso quiere decir que si yo aquí aplico un regresor logístico, claro que lo puedo hacer. Puedo aplicar en realidad siempre cualquier modelo. Si yo aquí aplico un regresor logístico, bueno, posiblemente él cree la siguiente red. Bien, igualmente todo lo que esté para la parte superior le va a colocar color rojo y todo lo que esté para la parte inferior de la recta le va a colocar en color azul. Como vemos, existen varios ejemplos de mi conjunto de entrenamiento, ¿no es cierto? De mi conjunto de datos, varios ejemplos que efectivamente son de color rojo, los que están por encima de la recta. Sin embargo, vemos que también existen ejemplos de color azul que están por encima de la recta. Entonces, estos ejemplos van a ser mal clasificados. Por otro lado, tenemos aquí también ejemplos por debajo de la recta que son correctamente de color azul. Efectivamente, aquí tenemos una gran mayoría de color azul. Pero vemos una buena parte también de los datos de color rojo que se encuentran también por debajo de la recta y que serán erróneamente clasificados como si fuesen de color azul. Supongamos que yo tengo un nuevo dato. Este nuevo dato está ubicado aquí. Les pregunto a ustedes,
¿qué color va a colocarle el regresor lineal, el regresor logístico, perdón? ¿Qué color va a aparecer ahí? Azul. El regresor logístico efectivamente le va a colocar en color azul. ¿Sí? Gracias. Bien, ¿cuál es el color que debería estar? ¿Cuál es el Rojo. color que debería estar rojo, ¿no es cierto? Porque efectivamente esta X está muy cerquita de otros elementos que son de color rojo. De hecho, está dentro de los elementos de color rojo. Por lo tanto, debería ubicarle en ese color. Entonces vemos qué cosa, que el regresor logístico, a pesar de ser uno de los más utilizados, tiene sus limitaciones. Y la limitación aquí principal es que el regresor logístico funciona nada más con datos linealmente separables. Bien, ¿estamos claros aquí? ¿Hay alguna duda? Ninguna. Es por esa razón que se han creado otro tipo de modelos de clasificación igualmente y modelos de regresión. Por ahora vamos a ver nada más modelos de clasificación. Uno de esos modelos de clasificación es el modelo KNN. El modelo KNN es uno de es una de los modelos más simples debido que la idea que utiliza KNN para clasificar eh, en realidad viene desde hace muchos años, ¿cierto? Desde hace siglos en realidad. Esta idea de que uno tiene que, la idea principal, digamos así, de KNN, es que uno debe clasificar una nueva instancia de acuerdo a eh, sus instancias más cercanas, sus instancias más parecidas. Entonces, por ejemplo, yo clasifico o digo que un animal es un perro debido de que éste comparte similitudes, similares características a otros perros. Esa es la manera en la que los seres humanos realizamos la segregación, ¿cierto? Nosotros clasificamos igualmente un gato porque el gato se parece a otros gatos porque comparte ciertas características. Bien, de una manera igualmente gráfica, esto lo vamos a hacer muy gráfico, de una manera gráfica, pues el concepto se puede mantener, ¿no es cierto? Si es que yo tengo, nuevamente vamos a graficar aquí el plano. Si yo tengo X1 y tengo X2. Bien, supongamos que yo tengo igualmente los datos de color azul y de color rojo. Vamos a poner aquí los datos de color azul. Bien, y los datos de color rojo. Bien, entonces la idea del KNN es clasificar acorde a la similaridad o a la similitud. Bien, ¿qué dice eso? Aquí dice que si es que yo ingreso un nuevo ejemplo, por ejemplo, un nuevo ejemplo que está por acá, KNN lo que va a ver es qué tanto se parece este nuevo ejemplo a ciertas muestras o a ciertos ejemplos dentro de mi espacio de características desde una perspectiva geométrica. ¿Cómo se mide la similitud? Pues se mide de acuerdo a la distancia que existe en un plano geométrico. Así entonces, este punto se encuentra más cerca del grupo de color rojo
de acuerdo a una métrica de distancia que nosotros nos impongamos sobre este plano. ¿Cuál es la métrica de distancia más utilizada? Pues la famosa norma L2 o lo que se conoce como distancia euclidiana. La distancia euclidiana, en este caso, si nosotros medimos la distancia de los puntos rojos a este nuevo ejemplo y la distancia de los puntos azules a este nuevo ejemplo, entonces nos damos cuenta de qué cosa, que los puntos rojos se encuentran más cerca y es por esa razón que debemos clasificarle de color rojo. ¿Sí? Es una idea muy sencilla. Demasiado, diría yo, pero que ha tenido un gran impacto en realidad en el Machine Learning. Bueno, me preguntan aquí, ¿qué pasa si es que tenemos más de 2 datos en la regresión logística? Bueno, más de 2 datos sí tenemos. Recordemos que cada punto es un dato. Supongo que a lo que se refiere, ¿qué pasa si tenemos más de 2 clases o más de 2 posibles valores que toma la salida del modelo? Bueno, no pasa nada. El regresor logístico se puede ajustar a un regresor logístico múltiple en donde aparece más de un hiperplano o una recta, en este caso en 2 dimensiones, que estaría separando la otra clase. Supongamos que aparece una nueva clase adicional que sea de color rosa, que está por acá, ¿sí? Entonces el regresor logístico múltiple, obviamente, lo que hará es crear otro nuevo hiperplano por acá para poder realizar esta separación. Entonces, esta zona es de rosa, esta zona entre los dos planos es de rojo y esta zona será de color, ¿qué cosa? De color azul. Bien. Entonces, volviendo al KNN. Bien, aquí se clasifica en cambio acorde a la similaridad. Concretamente, KNN viene de unas siglas en inglés. KNN viene de K nearest neighbors o K vecinos cercanos. K vecinos cercanos. ¿Qué significa esto de K vecinos cercanos? Significa de que se va a realizar la medición o se va a tomar la medición de las distancias de los K elementos más cercanos al nuevo punto que deseamos clasificar. Supongamos que nosotros seteamos, K tiene un parámetro, supongamos que seteamos K igual a 5. Entonces, yo para clasificar un nuevo ejemplo, supongamos aquí aparece un nuevo ejemplo que necesita ser clasificado. Entonces medimos la distancia de los 5 vecinos más cercanos a este punto. Supongamos que esos 5 vecinos más cercanos de este punto son, vamos a ponerle aquí con otro color, vamos de son este, este y por aquí y este de acá. Bien, medimos cada una de estas distancias, vemos en realidad, obviamente en promedio, cuál es la distancia más cercana y la clasificamos como esa distancia. En este caso, supongamos que la distancia más cercana es la de color azul, entonces le vamos a colocar aquí de color azul. A eso se refiere el valor de K. Los K vecinos más cercanos al nuevo punto que deseamos clasificar. Esta idea, como vemos, es muy sencilla y es también muy fácil de implementar, debido a que aquí, bueno, no hay una teoría, bueno, por debajo sí hay una teoría de probabilidad en realidad, pero la implementación no toma en cuenta toda esa teoría, sino simplemente vamos a clasificar con los K elementos más cercanos. ¿Hay alguna duda con respecto a este KNN?
Ninguna. Ingeniero, Supongamos, disculpe si sí, dígame. podría repetir, es que no se me dio entrecortada la explicación. Claro, ahora no sé si me están escuchando bien. Sí, yo sí. Muy bien, perfecto. En K vecinos cercanos, entonces un nuevo punto se clasifica por los K elementos, por la clase de los K elementos más cercanos al nuevo punto. Supongamos que aquí, este punto, los K elementos más cercanos son de color azul. Entonces, este punto se va a este nuevo punto que no conozco a qué clase pertenece, se va a clasificar porque yo tengo 3 puntos más cercanos a este nuevo punto. Si es que este estuviera más cercano a los rojos, pues se va a clasificar como de color rojo. Y eso es KNN. Nada más vemos la cercanía. ¿Qué necesito entonces definir en KNN? Pues en KNN muy sencillo, necesito definir dos cosas. Por un lado, el valor de K, ese valor de K lo define la persona que está o que va a crear el modelo de clasificación. ¿Cuál es el valor de K? ¿Con qué valor se va a trabajar? Eso por un lado. Y por otro lado, definimos la distancia o la métrica de distancia que se va a utilizar. La más común que se trabaja es una distancia euclidiana porque es la manera de medir distancias en un plano cartesiano. Sin embargo, no es la única. Existen multitud pueden estar una multitud de posibles distancias. Tenemos la distancia de Hadamard, tenemos la distancia de bloques de ciudades, tenemos múltiples distancias, en realidad no vamos a profundizar en eso. Se puede uno incluso plantear su propia métrica de distancia si desea, pero la más utilizada es la distancia euclidiana. Eso quiere decir de que el KNN va muy bien con datos que se pueden representar de manera continua, es decir, donde X1 y X2 son datos continuos. La cosa empieza a fallar cuando una de las variables o alguna de las variables inmiscuidas, X1 o X2 o las dos o alguna de todas las que tenemos en el conjunto de datos, realmente no está definida de forma continua, sino que aparece de forma discreta. Ahí comienza la distancia o la métrica de distancia a perder su valor o a perder su interpretabilidad. Yo si tengo X1 como una variable discreta, no tiene mucho sentido aplicar la distancia euclidiana. Debería aplicarse otro tipo de métricas de distancia. Pero como digo, la más utilizada siempre es la distancia euclidiana. Ahora, me preguntan, ¿qué sucedería si es que este nuevo punto se encuentra a igual distancia, ¿no es cierto? Que posiblemente de dos clases. Bueno, cambiemos el valor de K, normalmente pongamos de un K impar y de esa forma siempre va a haber un desempate. ¿No es cierto? Siempre va a haber un desempate con un K impar. Una forma sencilla de solucionar ese problema. No sé si hay alguna otra consulta. Bien, KNN es interesante porque de por sí es multiclase. ¿A qué me refiero con multiclase? Recordemos en el caso del regresor lineal, ¿qué sucede si es que no tengo solamente dos salidas, sino tengo tres? Eso ya es un caso multiclase, ¿no? En esos casos, bueno, KNN también de por sí está definido como multiclase. Simplemente aquí me van a aparecer los ejemplos de la otra clase y vamos a realizar esas mediciones con los K vecinos cercanos con respecto a todas las clases. Así, a la clase que más se parezca, pues se le asignará la etiqueta al nuevo ejemplo. ¿Sí? Entonces funciona de por sí como multiclase. Básicamente lo que hace KNN es generar igualmente una función de separación, igual como lo hacía el regresor logístico. El regresor logístico tiene una función de separación lineal, como vemos aquí. Aquí está, ¿no? Una función de separación lineal. Eso hace el regresor logístico.
El regresor no, KNN lo que hace es igual crearme una función de separación de clases, pero esta función ya es mucho más compleja que la función, ¿qué cosa? La función del regresor logístico. Aquí más o menos, graficándolo, la función en realidad tendrá una forma más o menos así. Esta de aquí. Bien. Bueno, en realidad debía haberle agrupado más por acá. Eso es. Más o menos así, ¿no? Solamente estoy creando un boceto nada más de cómo estaría la función de decisión. Aquí lo mismo, algo así. Y por acá, para la tercera clase, algo así. O más bien, a ver. Epa, se dañó. Bueno, más o menos así. Más o menos así sería la función de decisión, ¿no? Una función mucho más compleja. En este caso, todo lo que esté de la función para acá será categorizado como azul. Lo que esté para la parte inferior será categorizado como violeta. Y lo que esté aquí en esta zona será categorizado como de color rojo. Una función mucho más compleja, ¿no? Como vemos aquí, justamente existe alguna zona en donde la asignación es un tanto incierta, sin embargo, nuevamente, dependiendo de la cercanía a los puntos, será igual catalogado con una menor probabilidad, eso sí, con una menor confianza a alguna de las clases que tenemos a disposición. Es decir, aquí las probabilidades de una de estas clases, por ejemplo, la de color azul, será bajísima, pero al estar más cercana al azul, igualmente será la asignada por KN. Hay más incertidumbre en estas zonas, pero igual se puede clasificar. Y esa es la idea de este algoritmo. No sé si quedó claro. En realidad es muy sencillo el algoritmo. Nada más clasificar de acuerdo a la cercanía. Es lo más lógico también. Es lo más lógico. Funciona también para un conjunto de variables de entrada mucho más grande que dos. Claro, yo aquí siempre pongo el ejemplo con dos variables porque se puede graficar, pero sabemos que los problemas a los cuales nosotros nos enfrentamos, realmente no solamente hay dos variables predictoras, no solamente hay dos variables de entrada, existen bastantes, varias, 13, 14, 20, 30, 100, 1000 variables predictoras. En los ejemplos nada más que estuvimos haciendo el día de ayer en Orange, pues veíamos ahí que aparece una gran cantidad de variables predictoras, ¿no es cierto? Teníamos, por ejemplo, 13 variables predictoras, 18 variables predictoras en los ejemplos con los cuales estuvimos trabajando. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Bien. Pasemos entonces a la parte práctica. Bien, ¿estamos viendo Orange? Sí. Perfecto. Entonces, nada, vamos aquí a trabajar con uno de estos modelos. Voy a jalar datos aquí de mi conjunto de datos del dataset, los mismos datos con los cuales estuvimos trabajando el día de ayer. Vamos a trabajar en este caso con Atritium. Bien, selecciono Atritium. El train, por favor, de Atritium. Estamos hasta ahí. Bien, lo siguiente será
generar mi modelo, pues vamos a generar KNN. Aquí extraigo dentro de la pestaña de modelos, busco KNN, aquí está. Perfecto, ahí está KNN. Voy a conectar aquí mi conjunto de datos a KNN. Bien, le voy a dar doble clic a KNN. Nótese que aquí tenemos justamente unos parámetros de KNN que podemos configurar. En el regresor logístico no teníamos estos parámetros. Aquí aparecen los parámetros. Uno de ellos es el número de vecinos, dice. Es el valor de K que habíamos estado hablando, ¿cierto? ¿Cuántos vecinos vamos a utilizar? Aquí por defecto él me ha puesto 5. Bien, adicionalmente me dice qué métrica voy a trabajar, con qué medida de distancia, si es la distancia euclidiana, la distancia de Manhattan, la distancia de Chebyshev o la de Mahalanobis. Vamos a dejarle por defecto en euclidiana. Y aquí los pesos es básicamente el peso que se le da a cada una de las mediciones de distancia. Yo puedo hacerle un peso que dependa de la distancia o puedo hacerle un peso que sea uniforme. Le vamos a dejar uniforme. Perfecto. Bien, una vez que ya tengo mi modelo KNN, pues lo que yo busco es realizar nuevas predicciones, ¿no es cierto? Entonces, para ello, ya sabemos cómo. Vamos a sacar el predictions que tenemos aquí. Bien. Le vamos a conectar nuestro modelo ya entrenado, nuestro modelo KNN, y aquí vamos a llamar otro dataset que va a ser con los nuevos ejemplos que queremos clasificar. Vamos aquí a darle doble clic, vamos a jalarle el predict del atritio, ese es lo que queremos clasificar, el predict del atritio, y eso le vamos a conectar a nuestro predictions. Perfecto. Con esto entonces, ahora sí, nada, vemos el resultado de la clasificación de KN. Recordemos, a Tritium, el objetivo era de intentar predecir si es que una persona iba a renunciar o no iba a renunciar del trabajo en función de un conjunto de variables. ¿Y qué puedes repetir la parte de KNN? ¿Qué parte de KNN? ¿De aquí la configuración? Bueno, la dejamos la configuración, la que viene por defecto. Este valor del number of neighbors es el número de vecinos, es el valor de K que había explicado en la parte teórica. La métrica es la función de distancia con la cual vamos a trabajar para medir la distancia a los K vecinos cercanos. En este caso igual, la vamos a dejar la euclidiana. Y este valor de peso igualmente lo vamos a dejar en uniforme. ¿Estamos claros? ¿Sí? Pero respondan, ¿sí o no? Si no, no sé. Si sigo o no sigo. Sí, ingeniero, todo claro. Muy bien. Continuamos entonces. Abrimos Predictions y ahora vemos las predicciones que ha realizado KNN para estos nuevos ejemplos. Vemos que en estos nuevos ejemplos, él predice qué cosa, que no debería, que no van a renunciar, que estas personas, John, Rachel y Verónica, no van a renunciar. ¿Se acuerdan ustedes que nos decía el regresor logístico? Ayer para el primero, ¿quién salió que sí? Ok, para el primero nos había salido que sí. Si es que no nos acordamos, no pasa nada. Simplemente vamos a agregarle a esto de acá también un regresor logístico. Entonces aquí tenemos en los modelos del regresor logístico. Vamos a poner por acá arribita. Bien, y vamos a conectar también nuestro dataset al regresor logístico. Y la salida del regresor logístico también lo ponemos al predictions. Vemos que este prediction es muy interesante porque aquí está, ¿no es cierto? Me dice que admite una data de entrada, pero también admite varios, dice predictores, dice como plural está. Es decir, admite varios predictores que yo quiero, por ejemplo, comparar sus resultados. Entonces vemos que aquí yo he conectado los dos, el regresor logístico y el KNN.
y los dos están evaluándose para este nuevo conjunto de datos, que es lo que quiero predecir. Ahora abrimos Predictions y vemos que aquí ha aparecido una nueva columna. La nueva columna tiene el nombre del nuevo modelo, ¿cierto? De el regresor logístico. Entonces aquí podemos ir comparando. Vemos que KNN, por ejemplo, para él dice que no, y el regresor logístico dice que sí, para el caso de John. Coinciden en el caso de Rachel, KNN y el regresor logístico coinciden los dos. En el caso igualmente de Verónica, KNN y el regresor logístico también coinciden. Bien, ¿cuál estará equivocado? Pues no tengo ni idea. ¿Cuál sería la manera de saber si estoy equivocado? Pues efectivamente ver si John renuncia o no. Si no renuncia, pues ganó KNN. Si renuncia, ganó el regreso logístico. Ya luego vamos a ver cómo realizar estas estimaciones de cuál estaría mejor, cuál sería el mejor modelo en estos casos. Por ejemplo, yo aquí, ¿cuál es el mejor modelo? ¿KNN o el regreso logístico? ¿Quién me puede responder a eso? ¿Cuál es el mejor modelo? Quizá tendríamos que analizar cómo están los datos, si son separables a través de una función lineal o con una función más compleja y a partir de ello ver cuál tiene mayor grado de confianza en las respuestas que da. Ok, muy bien, eso sería ya un análisis más completo, ¿no es cierto? Básicamente, en función de estos resultados, yo no puedo decir nada. En función de lo que tenemos ahí de KNN y regreso logístico, yo no sé cuál es mejor. No tengo ni la menor idea. Luego veremos formas de cómo podemos evaluar esto. Existen maneras de evaluar esto de acá. Bien, pero por ahora nos quedamos con los resultados, que es lo que nos está interesando hasta el momento. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Ingeniero, disculpe, a mí en las predicciones me sale otra cosa a mí. A ver, si me muestra. Sí, ya le comparto. Dele doble clic al dataset de abajo. Ya, eso es porque no le cambió el otro atritio. En el dataset de abajo, en ese, ahí tiene que estar el Atrition Test. ¿Ves? Búsquele, sí, o Atrition Predict se llama. Este. Ese mismo. Ya. Ya, Ah, ya. ahí está. Ya. Sí, Listo, ingeniero, gracias. estaba ahí ingresando el mismo conjunto de datos que utilizo para entrenar. Ah, ya. Ya, Ujú, listo, muchas gracias. muy bien. Muy bien, entonces ha quedado claro el KNN. Guardemos, por favor, esto de acá. Esto va a ser nuestra práctica 3. Bien, esta va a ser nuestra práctica 3. Perfecto. Comparto la pantalla. Bien. Perfecto. Ahora, aparte de KNN, existen muchos otros modelos de clasificación. Nosotros vamos a estudiar uno más. Vamos a estudiar el modelo de árboles de decisión. Pues es uno de los modelos clásicos que se suelen utilizar en diferentes aplicaciones de Machine Learning. Sobre todo este modelo de árboles de decisión es muy utilizado en la parte médica y sobre todo en general la parte de inferencia médica y en general también en aplicaciones en donde se necesita extraer cierto conocimiento a partir del modelo general. Es decir, que el modelo en sí mismo sea interpretable.
Si nosotros nos metemos más en profundidad a estudiar el regresor logístico y a estudiar KNN, sobre todo el regresor logístico, los valores que se obtienen para los parámetros del regresor de alguna manera suelen ser también interpretables. Interpretables en el sentido de cuál es la importancia que tienen cada uno de las características para poder generar la clasificación. Bien, pero no nos vamos a meter en esa cuestión. Nada más me da esa información acerca de qué tan buenas son esas características en el caso del regresor logístico. Pero la mayoría de otros modelos de Machine Learning, por ejemplo, las redes neuronales, de las redes neuronales yo no le puedo sacar ni una sola palabra, es decir, el resultado del modelo, los valores que se obtienen de los parámetros de una red neuronal, que a la final es igual, ¿cierto? Una red neuronal también optimizo parámetros como lo hago en el regresor logístico igualito. Yo de esos parámetros o de los valores que obtengo de esos parámetros, realmente no puedo obtener ningún conocimiento. Eso no es bueno, porque básicamente respondo la pregunta de eh, qué valor se le asigna o qué clase se le asigna a un nuevo dato, es decir, respondo el qué, pero no respondo el por qué, no respondo por qué se le está asignando a esa nueva clase a los datos. Entonces, eso es una debilidad, digamos así. Esa debilidad ha sido direccionada con los árboles de decisión. Los árboles de decisión igualmente son modelos de Machine Learning, pero que tienen una característica muy especial y es que son de alguna manera más interpretables. Bien, vamos a ver todo esto de acá con un ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente ejemplo de datos, de tabla de datos. Vamos a ponerle por acá. Esta tabla de datos buscamos encontrar cuál sería una función que me permita definir la variable de hacer deporte en función de las otras variables. Supongamos que yo soy capaz de determinar el estado del cielo, si está soleado, si está nublado o está lluvioso, el valor de la temperatura. Igualmente soy capaz de determinar el nivel de humedad, la velocidad del viento, la temperatura del agua y un pronóstico del clima, si hay un cambio en el clima o si se mantiene el clima. En función de todas estas variables, yo quiero saber si es que debo o no debo hacer deporte y para ello, entonces, tengo esa tabla de datos. Aquí, en este sentido, yo soy capaz de crear lo que se conoce como un árbol de decisión. Un árbol de decisión básicamente define en cada uno de sus nodos una de las variables de decisión que tengo a disposición. Entonces, así yo puedo ir eligiendo diferentes variables y dándoles o tomando cada uno de los valores que estas variables pueden tomar para la toma de la decisión. Así, por ejemplo, yo tengo, supongamos, el cielo. Vamos a ponerlo acá. A ver, vamos a cambiar de color. Mi variable cielo. Para este conjunto de datos, ojo, para mi variable cielo, ¿qué valores puede tomar? Pues esta variable puede tomar tres posibles valores: soleado, nublado y lluvioso. Entonces vamos colocando aquí los tres valores que toma esta variable. Voy a poner aquí soleado. Vamos a ponerle por acá nublado. Y vamos a ponerle por acá lluvioso. Bien. Adicionalmente, si es que esta variable cielo toma el valor de soleado, entonces vamos nuevamente a realizar algún tipo de comparación con una nueva variable. Supongamos que ahora la nueva variable va a ser la variable humedad. Esa variable humedad puede tomar dos valores, según la tabla. Puede tomar valores como humedad alta y humedad normal, ¿no?
Bien. Perfecto. Una vez que yo tengo esto de acá, yo puedo de una vez categorizar que cuando esa humedad sea alta, no es bueno hacer deporte, y cuando esta humedad sea normal, sí es bueno hacer deporte. Adicionalmente, si el cielo directamente está nublado, voy a ponerle que sí debo hacer deporte. Y si está el cielo lluvioso, vamos a realizar una nueva comparación ahora con la variable viento. Si el viento, por un lado, es fuerte, vamos a decir que no se tiene que hacer deporte. Si el viento es débil, entonces decimos que sí se tiene que hacer deporte. Lo que acabo de construir aquí se conoce como árbol de decisión. Voy a colocarle círculos a las variables. Estas son las variables que yo tengo en mi conjunto de datos. Bien, era la variable cielo, la variable humedad y la variable viento, perdón. Bien, aparecen entonces en cada uno de estos elementos que nosotros hemos definido en nuestro árbol ciertos componentes del árbol. Por un lado tenemos los nodos que normalmente son encerrados en círculos, los cuales vienen a representar a las variables que se tiene a disposición en el conjunto de datos. Así tenemos el nodo cielo o la variable cielo, el nodo humedad o la variable humedad, o el nodo viento o la variable viento. Luego, para cada uno de esos nodos, una vez se coloca el nodo, aparecen los vértices del árbol. Y estos vértices, pues, son tantos vértices como valores toma la variable de la cual se desprende. Así, la variable cielo puede tomar 3 valores, soleado, nublado o lluvioso. Entonces aparecen 3 vértices que se desprenden de esta variable. La variable humedad, igualmente se desprenden 2 vértices porque esta variable puede tomar nada más 2 valores. Y la variable viento igualmente puede tomar 2 vértices porque se desprenden 2 valores de viento. Adicionalmente, aparecen los nodos hoja que se llaman del árbol de decisión, que son básicamente los nodos finales del árbol. Estos nodos finales corresponden a los valores de la variable que estoy intentando predecir o clasificar. En este caso, la variable que quiero predecir es hacer deporte, entonces los nodos hoja puede tomar uno de los valores que esa variable puede tomar. En este caso, sí o no. Como vemos, aquí toma no, aquí toma sí, aquí toma sí, aquí toma no, aquí toma sí. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, profe. Todo claro, bien. Ahora, a diferencia de el regresor logístico, en donde básicamente teníamos una ecuación matemática que me definía el modelo, ¿cierto? Mi modelo era una ecuación matemática, de hecho el modelo tiene una forma más o menos así, decimos que la variable que intento estimar es alguna función de las variables de entrada, estas son las variables de entrada y esta es la variable de salida. En el caso de los árboles de decisión, también obviamente estamos encontrando una función, pero esa función es una función lógica. Estos árboles de decisiones me representan una disyunción de conjunciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo representar esta función de decisión mediante operaciones lógicas conocidas por la mayoría de nosotros como las operaciones OR y las operaciones AND. Que en la lógica, pues eso se llama la operación AND, se conoce como conjunción. Vamos a ponerle aquí la simbología, la operación AND. En la lógica tradicional se le conoce como la lógica proposicional, como conjunción, y se representa en la lógica tradicional de esta forma, y la operación OR
se conoce como disyunción. Y se representa de esta forma. Entonces, lo que acabo de decir es que un árbol de decisión básicamente es la disyunción de un conjunto de conjunciones. Así, este árbol entonces puede ser representado de la siguiente forma. Puedo decir, si el cielo, vamos a ver la primera parte, si el cielo, vamos a ver esta rama de acá, está soleado, si el cielo es igual a soleado y la humedad es alta, y la humedad, perdón, no es alta, sino la humedad es normal, y la humedad es normal, en ese caso, ¿qué va a suceder? Si el cielo es soleado y la humedad es normal, ¿hago o no hago deporte? ¿Qué fue? ¿Se durmieron? Sí, hace. Se hace deporte, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Ahora, o si el cielo es nublado, si el cielo es nublado, también hago deporte. O si el cielo es lluvioso, si el cielo es lluvioso, y el viento es débil, y el viento es débil, también se hace deporte. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora he encontrado este conjunto de reglas, estas son reglas, de reglas lógicas, con las cuales soy capaz de definir la función de hacer deporte. Si se cumple cualquiera de estas reglas, como está con una OR, ¿no es cierto? Se cumple cualquiera de estas, el resultado será verdadero, o lo que es lo mismo, será que sí, o uno, o hacer deporte. Es por esa razón entonces que los árboles de decisión son utilizados en aplicaciones como diagnóstico médico, porque el árbol de decisión en sí mismo me indica o es una fuente de conocimiento del por qué se está tomando la decisión. Esto en vez de cielo, humedad y viento pueden ser ciertos valores variables médicas y diagnosticar si es que tiene COVID o no tiene COVID, ¿no? Entonces yo soy capaz de mirar los CIS y ver cuál ha sido el producto que me lleva a decir que sí tiene COVID. No solamente decir que tiene COVID, sino además decir el por qué tiene COVID. Aquí, por ejemplo, ¿por qué juega? ¿Por qué es bueno hacer deporte aquí? Porque el cielo es soleado y la humedad es normal, entonces es bueno hacer deporte. Esa es la diferencia, ¿no? Que los árboles de decisión entonces me entregan como resultado este conjunto de reglas que son interpretables para los humanos. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? No, Inge. Perfecto. Ahora, la cuestión es, eh, ¿cómo creo el árbol? Claro, este árbol es un posible árbol que es congruente con este conjunto de datos. Vemos que efectivamente si yo analizo este conjunto de datos, este árbol es congruente. Vemos si el cielo está soleado, vamos para acá. Aquí no aparece temperatura, no le paro bola. La humedad es alta, la humedad es alta, entonces no debo hacer deporte. Efectivamente, aquí está un no. Vamos con el segundo ejemplo. El cielo está soleado, soleado.
Temperatura no le paro bola. Humedad normal, entonces sí debo hacer deporte. Justamente está con el sí. El cielo está ahora nublado. No le paro bola al resto de variables. Entonces sí debo hacer deporte. Efectivamente aquí está un sí. El cielo está lluvioso. La humedad no le paro bola de este lado. La humedad no aparece aquí. La humedad dice que es normal. Aquí no tengo la humedad normal. El viento es fuerte. El viento es fuerte. Efectivamente dice no hacer deporte. Ahora el cielo nuevamente está lluvioso. El viento es débil. Dice sí hacer deporte. Vemos que efectivamente este árbol es congruente con el conjunto de datos. La pregunta es para ustedes, ¿es el único árbol que es congruente con ese conjunto de datos? ¿O podría haber otro árbol? Sí, podría haber otro. Sí pudiera haber otro árbol. En realidad podemos construir una gran cantidad de árboles que son congruentes con el conjunto de datos. Bien, existen varios árboles que son congruentes con este conjunto de datos. Aquí la idea más bien es plantear algún criterio de cómo construir un árbol que sea congruente con ese conjunto de datos, pero adicionalmente hacer ciertas asunciones y aplicar un criterio muy importante en la resolución de problemas, que se conoce como el criterio de la navaja de Occam. La navaja de Occam, bueno, Occam era un monje, filósofo, el cual planteó lo siguiente. Dijo que ante la presencia de múltiples hipótesis que podrían ser la solución de un problema, comúnmente la hipótesis más sencilla es la mejor hipótesis o me lleva a la verdad, si quieren verlo de esa manera. Eso quiere decir, si cada uno de estos árboles, yo aquí puedo, por ejemplo, crear, no sé, pongámosle 10 posibles árboles que igualmente son congruentes para este conjunto de datos, de esos 10 árboles, candidato, el árbol más sencillo es el que me va a posiblemente a llevar a la solución. ¿Sí? Basado en ese criterio, entonces, los árboles que se tienen que construir son los árboles más pequeños. Mientras más pequeño sea el árbol y sea congruente con el conjunto de datos, entonces yo digo que es el mejor árbol. Eso traducido desde otra perspectiva significa que el árbol más pequeño me lleva a la solución de la mayor cantidad de ejemplos futuros que podrían aparecer para este problema de clasificación. Un árbol más pequeño tiene mayor capacidad de generalización. Un árbol más grande tiene una peor capacidad de generalización. Bien, pero bueno, aquí estamos hablando ya que tenemos árboles construidos. Todavía no sabemos cómo crear los árboles. Una podría ser, bueno, voy dibujando árboles y nada más voy chequeando si es congruente o no es congruente con mi tabla de datos, pero eso sería muy tedioso, ¿no es cierto? Demasiado largo de hacer. Entonces, en este sentido, los árboles de decisión básicamente se crean en función de un algoritmo muy sencillo. Ese algoritmo, pues, lo que hace es ir agregando nodos de manera recursiva a cada uno de los elementos del árbol. Inicialmente, entonces, el árbol empieza vacío, es decir, no tengo árbol. Así es como inicia la cuestión, no tengo árbol. Lo que hago es, primero, de todo el conjunto de variables, elegir la mejor variable. Ya vamos a ver luego a qué se refiere con elegir la mejor variable.
o la mejor característica. Vamos a verle como característica o atributo ya. Elijo mi mejor atributo. Llamémosla el atributo 1. Una vez que elijo ese mejor atributo, lo siguiente es dibujar los valores que puede tomar ese atributo. Entonces aquí vamos a poner el valor 1 y el valor 2 que puede tomar ese atributo. Adicionalmente, si es que este atributo 1 ha sido elegido en este nodo y se clasifica el conjunto de datos con los valores con el valor 1 que toma este atributo 1, se tiene un nuevo conjunto de datos y el proceso se repite. Entonces ahora con este nuevo conjunto de datos que tiene el atributo 1 configurado con el valor 1, entonces nuevamente se elige un nuevo atributo para ser colocado. Entonces así aparece el atributo 2 y el proceso se repite para la construcción del árbol hasta que los datos ya no se puedan separar. Por ejemplo, acá, si aquí tengo un nuevo atributo, sería un atributo 3 y suponiendo que aquí los datos ya no se pueden separar, entonces he llegado a el nodo final, que por ejemplo puede ser algún valor específico de la variable de salida. Supongamos que es una variable binaria, toma el valor de 1, o pongámosle, toma el valor de 0, o puede tomar el valor de 1. El valor de 0 o el valor de 1. Es decir, el algoritmo para la construcción de los árboles de decisión lo que va haciendo es mirar en cada uno de las etapas qué atributo debo colocarle en el nodo. ¿Cuál es el mejor atributo que debo colocarle en el nodo? Sin embargo, aquí la situación se complica aún más porque, bueno, ¿a qué me refiero con el mejor atributo para el nodo? ¿Cuál podría ser un criterio de selección del mejor atributo? Claro, porque yo aquí, ¿no es cierto?, tengo mi tabla de datos, toda esta tabla de datos y tengo 1, 2, 3, 4, 5, tengo 6 atributos. ¿Cómo yo sé que el primero tiene que ser cielo? ¿Por qué no es temperatura? ¿Por qué no es humedad? ¿Por qué no es viento? ¿Por qué no es agua? ¿Por qué no es forecast? ¿Alguna idea? Porque se Puede busca ser. uno que englobe a los demás. ¿Se busca qué cosa? Uno que englobe a los demás. Uno que englobe a los demás. Bueno, ¿cómo yo sé que, por ejemplo, el cielo está englobando a agua? Podríamos decir que las nubes que se forman en el cielo pueden formar agua también. Bueno, aquí esta es la temperatura del agua de las duchas, ¿no? Ah, Tal vez una idea sería porque el cielo puede tomar tres diferentes resultados, por ejemplo, soleado, nublado y lluvioso, diferente de las otras, temperatura, humedad, que solo tienden a tener dos. Ok, bueno, podría ser un criterio de mejor, aunque sin embargo que tenga más valores no necesariamente le hace una variable mejor que otra, ¿no? Muy bien, existen múltiples criterios, ¿no es cierto? Ideas. La cuestión es determinar eso. La cuestión es aquí determinar a qué yo me refiero con el mejor atributo para ir colocando en cada nodo. De ahí ya se vuelve sencillo. Una vez que yo tenga un criterio para definir digamos, para definir el concepto de mejor, una vez que yo tengo ese criterio, ya el resto se vuelve facilito, ¿no? El resto simplemente es cuestión de ir aplicando ese mismo criterio cada vez y voy colocando elementos aquí del nodo. Bien, para entender este criterio de a qué nos referimos con mejor, debemos estudiar antes un concepto llamado la entropía. ¿Qué estoy haciendo? Entropía. Entropía. Este concepto de entropía es lo que nos va a permitir a nosotros saber qué es mejor, a qué nos referimos con un nodo mejor, un nodo no, un atributo mejor que otro. Bien, el criterio de entropía
es un concepto muy aplicado en la parte de la termodinámica y también se utiliza mucho en las telecomunicaciones, sobre todo cuando estamos hablando de canales de comunicación, siempre hablamos del término de entropía. No sé si hay alguien aquí de esta rama de telecomunicaciones o, bueno, de mecánica hay varios, entonces el concepto de entropía debería estar clarísimo. ¿A qué nos referimos con entropía? ¿Qué es la entropía? El caos. Es una medida de caos, de alguna manera, ¿no? Esa es la entropía. Muy bien, es una medida de caos, una medida de desorden. Eso es la entropía. Una medida de desorden. Es una manera de cuantificar qué tan desordenado se encuentra, por ejemplo, un grupo de partículas o eh, cualquier tipo de sistema del cual tenemos poco o nada de conocimiento, ¿no? Es una medida de desorden. En este sentido, al ser una medida de desorden, la entropía básicamente puede verse desde la teoría de probabilidad que cuando yo tengo un mayor desorden, la entropía va a ser más alta. ¿Qué implica, por ejemplo, tener un mayor desorden? Implica que la probabilidad de cada uno de los elementos que yo tenga en cualquier sistema, supongamos que yo tengo un dado, ¿bien? Si yo tengo un dado, cada una de las caras tiene igual probabilidad de salir, eso significa que tengo una medida de desorden elevadísima. Tengo una medida de entropía muy grande. De igual manera, si tengo una moneda, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que caiga cara o sello? Pues la probabilidad es la misma para los dos. Entonces, eso significa que tengo una medida de desorden también elevada. Esa entropía, si yo la veo nada más en función de dos posibles valores, siendo positivo o cara, si estamos hablando de una moneda, siendo positivo o cara, la probabilidad que salga esta P más que hemos puesto aquí en el gráfico, y obviamente el P menos va a ser la parte compuesta de este P más, desde 0 hasta 1, sabemos que la suma de las dos probabilidades tiene que darme 1. Entonces, cuando yo tengo una probabilidad de que me salga positivo de 0.5, voy a tener una mayor entropía. Si es que en cambio yo tengo siempre la probabilidad que me salga cara, es decir, esa moneda está truqueada y siempre me va a salir cara, entonces vemos que la entropía disminuye, es decir, el desorden de ese proceso disminuye. Eso, claro, vemos que obviamente el desorden disminuye. ¿Por qué? Porque yo siempre que lanzo o siempre que miro ese proceso, siempre me está saliendo cara. Como siempre me está saliendo cara, entonces vemos que eso tiene un desorden mínimo en el resultado, entonces tenemos una menor entropía. De igual forma, ¿qué sucede si la moneda está truqueada por el otro lado? Es decir, siempre me sale sello. La probabilidad de que me salga cara en ese caso es 0, siempre me está saliendo sello, entonces cuando yo miro el proceso siempre voy a tener ahí sello, por lo tanto no hay desorden en la salida del modelo, en la salida del proceso, perdón, no hay desorden, por lo tanto la entropía será igual a 0, no hay desorden. ¿Se entiende entonces, obviamente con estos ejemplos así de sencillos, de qué se trata la entropía? Es básicamente de observar cuál es el desorden que está generando el proceso. Bien, esta entropía tiene unas fórmulas en función de las probabilidades. Si es que tenemos n posibilidades, es decir, n posibles valores del proceso, por ejemplo, el lanzamiento de un dado, tenemos 6 posibles valores, ¿no es cierto? Si tenemos 6 posibles valores, entonces la entropía se define con una fórmula y de manera general, pues podemos decir que la entropía para n posibles valores depende de las probabilidades de cada uno de esos valores y viene dada por la siguiente forma. Supongamos que son n valores, si n es igual a 6, estamos hablando de la entropía de un dado.
va a ser igual al sumatorio desde i igual a 1 hasta n posibles valores de la probabilidad de i, la iésima probabilidad multiplicado por el logaritmo de esa misma probabilidad. Bien, esto básicamente es igual a decir que es P1 multiplicado por el logaritmo de P1 más P2 por el logaritmo de P2. Y así seguimos sumando hasta n, ¿no es cierto? Hasta P sub n por el logaritmo de P sub n. Bien, así se calcula la entropía. El logaritmo en este caso es base, ¿base qué? Base n, ¿no? Logaritmo base n, log n. Bien, así se calcula entonces la entropía BA. Para el caso de lanzamiento de una moneda, cuando nada más existen dos clases, dos posibles valores, entonces tenemos la entropía con base 2, la entropía binaria que se conoce, en donde pues nada más tenemos P1, obviamente, o el valor de que me salga positivo, no llamemos nada más P, y obviamente el valor que me salga negativo va a ser 1 menos P. ¿No es cierto? Sabemos que la suma de estos dos tiene que dar igual a 1, por eso es que si este de que salga positivo, que salga 1, es P, el otro obligatoriamente tiene que ser 1 menos P. Esto simplemente es igual a la siguiente fórmula, P por el logaritmo base 2 de 1 sobre P más 1 menos P por el logaritmo base 2 de 1 sobre 1 menos P. Esa es la aplicación de la fórmula, ¿no? Y es la misma fórmula que nosotros teníamos anteriormente. Bien. Ahora, en función de esta entropía, si esta es una medida de desorden, entonces esta entropía pues se puede aplicar a cualquier conjunto de datos, ¿cierto? Supongamos que tenemos algún conjunto de datos, llamémosle a este conjunto de datos D. Bien, supongamos que tenemos D, que es un conjunto de datos. Al conjunto de datos me refiero a la tablita de datos que nosotros tenemos siempre, ¿no? Supongamos que tenemos un conjunto de datos y decimos que tenemos un número P y un número N, que son la cantidad de ejemplos positivos y la cantidad de ejemplos negativos. ¿Sí? P y N son la cantidad de ejemplos positivos y la cantidad de ejemplos negativos. Voy a poner aquí ejemplos positivos y ejemplos negativos. Adicionalmente tenemos un número que le vamos a decir el número T, que es la cantidad total de ejemplos. Este es el total de ejemplos, el total de filas que existe en mi conjunto de datos. Total de filas en D, pongamos. ¿Ok? Bien. ¿Cómo podemos nosotros calcular la entropía? Pues muy sencillo. Primero debo calcular cuál es la probabilidad de que me salga positivo. La probabilidad que me salga positiva será la cantidad de ejemplos positivos dividido para la cantidad de ejemplos total que tenga, ¿cierto? Vamos aquí a configurar esa fórmula. Entonces vamos a decirle aquí, la entropía para este ejemplo que estamos haciendo será el valor de P, que es la cantidad de ejemplos positivos, dividido para la cantidad de ejemplos totales. Esa sería la entrada para mi función de entropía. Luego, para la probabilidad de que me salga negativo, o el 1 menos P que tenemos aquí, ¿a qué es igual?
pues es igual a la cantidad de ejemplos negativos dividido para la cantidad de ejemplos total. Esto va a ser igual a ¿qué? Pues podemos ir aplicando la fórmula. Obviamente esto que está en el denominador puede pasar al numerador, ¿no es cierto? Y nos quedaría que esto es igual a menos P sobre T multiplicado por el logaritmo de P sobre T. ¿Sí? Menos N sobre T multiplicado por el logaritmo de N sobre T. Bien. Aquí estaba mal, aquí estaba con un menos, ¿no? Me falta un menos ahí. Ok. Con esta fórmula entonces podríamos calcular la entropía. Supongamos que tenemos la misma cantidad de ejemplos positivos como de ejemplos negativos. Supongamos que la cantidad de ejemplos positivos es 9 y de ejemplos negativos también es 9. Esto sería igual a ¿qué? Pues tendríamos menos 9, ¿no es cierto? ¿Cuál sería t? ¿Cuánto vale t? Si tengo 9 ejemplos positivos y 9 ejemplos negativos. T es el número total de ejemplos, sería la suma de los dos, ¿no es cierto? Entonces tenemos 9 sobre 18 por el logaritmo de 9 sobre 18. Menos, otra vez, n es 9 también, 9 sobre 18 por el logaritmo de 9 sobre 18. ¿Cuánto sale esto de aquí? Es logaritmo base 2. Dejo para que lo comprueben, pero esto tiene que salirme 1. ¿Por qué me tiene que salir 1? Pues por lo que acabo de decir aquí en la gráfica. Si es que yo tengo la probabilidad de positivos, que es de 0.5, si yo divido 9 para 18 es de 0.5 efectivamente, ¿cuál es el valor de entropía de acuerdo a la gráfica de esta que tenemos aquí? Pues es de 1, es la entropía máxima. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Muy bien. Sabemos ahora cómo calcular la entropía. Calculemos la entropía de este conjunto de datos. Sabemos que la variable de salida es jugar tenis, ¿no es cierto? No serían los ejemplos negativos y los sí serían los ejemplos positivos. Calculen la entropía, por favor.
¿Cuánto sale? 0.94029. Ok, perfecto. ¿Cómo calculamos esto? Una fórmula que habíamos visto anteriormente porque tenemos dos posibles valores. Perfecto. Aquí, ¿cuáles son los valores que vamos a ingresar a la entropía? Pues tenemos el número de valores positivos. ¿Cuánto es? Vamos a poner aquí P. El número de valores positivos. ¿Cuántos hay? Contamos los 5. Cis. 1, 2, 3. Ah, Valores positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. P es igual a 9. El número de ejemplos negativos, ¿cuántos son? 5, ¿no? 5 ejemplos negativos. ¿Cuántos ejemplos en total existen en esta tabla? Es el valor de T, 14 ejemplos. Bien, entonces lo que entraría a la entropía sería 9 sobre 14 y 5 sobre 14. Eso es lo que estamos queriendo calcular. Escribiendo esto de acá sería menos 9 sobre 14 multiplicado por el logaritmo de 9 sobre 14 menos 5 sobre 14 multiplicado por el logaritmo de 5 sobre 14. ¿Cuál ha sido el valor de la entropía? Según el cálculo era 0.94 o algo así. Bien, esta es entonces la medida de desorden que tenemos en este conjunto de datos. Como vemos, para calcular la medida de desorden de un conjunto de datos no nos hace falta más que conocer los valores de la variable en cuestión, de la variable que estamos queriendo modelar. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Sí. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Aquí viene la parte interesante. Ya sabemos calcular la entropía, ¿no? Ya sabemos calcular la entropía de un conjunto de datos. Ahora, la pregunta inicial era, bueno, ¿cómo yo defino cuál de estos atributos, ¿no es cierto?, debo utilizar como nodo raíz o el primer nodo de mi árbol de decisión? ¿Cómo responde a esa pregunta el cálculo de la entropía? Pues básicamente lo que me dice es lo siguiente, me dice, el mejor nodo que tú puedes elegir es aquel que te dé mayor ganancia de información. Entonces aquí aparece un concepto muy interesante que es la ganancia de información. Dice, elija el que más ganancia de información le dé. Vamos a llamarle aquí ganancia de información. ¿Y cuál es el que le da mayor ganancia de información? Es la pregunta. Ah, dice, bueno, sencillo. Es aquel que disminuya en mayor proporción la entropía. Es decir, si usted inicia con una medida de entropía, elija aquel atributo que reduzca en mayor medida ese desorden, que reduzca en mayor medida la entropía. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Muy bien. Reducción, entonces la ganancia de información desde nuestra perspectiva es la reducción de la entropía. Muy importante esto de acá. El concepto de ganancia de información en realidad no solo viene dada con entropía. Existen algoritmos también de árboles de decisión que no utilizan la entropía, sino utilizan otra medida, pero el concepto es el mismo, elegir el que mayor ganancia de información me da. Algunos lo eligen, por ejemplo, utilizando el criterio de Gini, que es un criterio desde la parte de la economía, y que es otro criterio igual de ganancia de información, pero el más, al menos para mí, el más interesante es este de la entropía. Elija entonces el atributo que reduzca
la entropía si es que usted eligiera ese atributo. Entonces, básicamente, lo que tengo que hacer es calcular esa ganancia de información si es que yo elijo cualquiera de estos atributos como mi predictor, como mi variable, como mi atributo que voy a colocarle en el nodo para el conjunto de datos, para el inicio del conjunto de datos. Entonces tengo que calcular cuál es la ganancia de información si es que yo elijo cielo. ¿Cuál es la ganancia de información si es que yo utilizo temperatura? ¿Cuál es la ganancia de información si yo utilizo humedad? ¿Cuál es la ganancia de información si yo utilizo el viento? Entonces vamos a definir esa ganancia de información. Es una fórmula nada más, es muy sencilla, se puede interpretar fácilmente. Vamos a llamarle la fórmula de ganancia. Esa fórmula de ganancia recibe como parámetros un conjunto de datos que le voy a llamar S y recibe un atributo que es con el cual voy o estoy probando o estoy calculando la ganancia de información. Entonces, esta ganancia de información es igual primero a la entropía inicial de los datos, que la habíamos llamado H, ¿no es cierto? La entropía de los datos, es decir, la entropía de S. Nosotros ya sabemos cómo calcular esto, simplemente contamos los positivos y los negativos, ¿verdad? En S. Y aplicamos la fórmula que vimos antes. Bien. Esto menos el sumatorio para todos los valores que puede tomar ese atributo A del número de ejemplos de mi conjunto si es clasificado con ese valor específico del atributo dividido para el número de ejemplos totales multiplicado por la nueva entropía del conjunto de datos si es clasificado con ese valor específico. Ya vamos a ver qué significa. Básicamente lo que estamos es calculando la entropía, la ganancia de información es la entropía inicial menos la entropía que se obtuviera si es que utilizamos ese atributo específico. Esta suma me da la entropía que se obtuviera final si es que utilizamos el atributo A. Si restamos los dos, ¿no es cierto? Me da cuánto de diferencia existe en las entropías, el antes y el después de utilizar ese atributo A. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Sí, Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a calcular esta ganancia de información. Vamos a calcular, por ejemplo, para este ejemplo que nosotros tenemos aquí para el atributo viento. Supongamos que vamos a verificar cuál es la ganancia de información del atributo viento. Primero, vamos a ir colocando aquí algunos datos. En el conjunto inicial, en el conjunto S, vamos aquí colocando algunos valores, en el conjunto S, para el conjunto S, ¿cuántos valores positivos tenemos? Ya habíamos contado, ¿no es cierto? Teníamos 9 positivos. 9 positivos. ¿Cuántos negativos tenemos? Tenemos 5 negativos. ¿Cuál es el total? Es 14, ¿verdad? Entonces ya habíamos calculado, aquí habíamos calculado cuál es la entropía, perdón, aquí habíamos calculado cuál es la entropía. La entropía de S, del conjunto de datos S, era igual a 0.94. ¿Estamos claros hasta aquí? sí, ingeniero. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ver cuántos valores o esta tabla SB, que es la tabla de datos, el número de ejemplos cuando clasificamos con uno de los valores que puede
tomar el atributo que estamos usando. Vamos a borrar esto de acá. Epa. Ahí está. Uno de los valores. Supongamos que aquí utilizamos uno de los valores de débil. ¿Cuál era? Uno de los valores de viento es fuerte o débil. Empecemos ¿por cuál? Empecemos por débil. Empecemos por débil los cálculos. Bien. ¿Cuántos ejemplos existen en mi tabla de datos si es que clasificamos a esto por débil? Si clasificamos con débil, ¿cuántos ejemplos hay? Aquí está viento débil, aquí está un ejemplo, 2 ejemplos, 3 ejemplos, 4 ejemplos, 5, 6, 7 ejemplos, 8 ejemplos, ¿sí o no? ¿Hay 8 ejemplos con débil? Sí. Sí. 8 ejemplos. De esos 8 ejemplos, ¿cuántos son positivos y cuántos son negativos? Pongámosle así. Débil, positivos y negativos. De esos 8 ejemplos con débil, ¿cuántos son positivos y cuántos son negativos? Positivos, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 positivos, ¿no es cierto? Hay 6 positivos. ¿Cuántos negativos? Si son 8, pues 2 negativos habrá. Ahora vamos con fuerte. ¿Cuántos ejemplos hay con fuerte? Vamos a ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejemplos. ¿Cuántos positivos, cuántos negativos? Positivos, 1, 2, 3 positivos, el resto serán negativos. 3 positivos, 3 negativos. Esto es utilizando la variable viento, ¿no? Aquí le vamos a colocar que esto es utilizando la variable viento. Bien. Ahora, según esta fórmula, me pide el número de ejemplos que nosotros tenemos en la tabla resultante con el primer valor, con débil. Vamos a colocarle aquí el número de ejemplos con débil. Con débil tenemos 8 ejemplos. Con fuerte tenemos 6 ejemplos. Esta división que nosotros tenemos aquí, que es para el conjunto total, sería, vamos a ponerle aquí, SB partido por S, me da 8 dividido para el número total de ejemplos, que era 14. 8 para 14. Y aquí tenemos 6 dividido para el número total de ejemplos, que es 14. Bien, estos son los términos del sumatorio para cada uno de los valores. Ahora, la entropía de SB. Primerito, tengo que calcular la entropía de S cuando S toma el valor de, en este caso, de débil, ¿no es cierto? De débil. Vamos a ponerle aquí. La entropía de débil. ¿A qué será igual? Pues bueno, para sacar esta entropía es el número de ejemplos positivos, 6, para el número total de ejemplos que tengo en ese nuevo conjunto de datos, que es 8, esto con signo negativo, multiplicado por el logaritmo de 6 para 8, menos 2 dividido para 8, multiplicado por el logaritmo de 2 para 8. ¿Cuánto me sale esto? Déjeme haciendo, por favor.
¿Cuánto sale esa entropía? 0.81. 0.81. Perfecto. Muy bien. Ahora calculemos la otra entropía. Ya está la entropía de débil, ¿no es cierto? Ahora vamos a calcular la entropía de fuerte. Entropía cuando S ha sido clasificado con fuerte, con el viento fuerte. ¿Es igual a qué? Pues 3, 6, ¿no es cierto? 3 sobre 6 menos logaritmo de 3 sobre 6 menos igualmente 3 sobre 6 por el logaritmo de 3 partido entre 6, que esto me tiene que dar igual a 1. Tenemos la misma probabilidad. Esto no deberíamos ni calcular, esto tiene que darme igual a 1. Bien, aplico entonces la fórmula. Me dice que aquí tengo que restarle cada uno de esos elementos que acabo de calcular. Pues básicamente lo que tendría entonces es que la ganancia, vamos a escribir acá, la ganancia carambas. A ver, vamos a ponerle acá ganancia. Si es que a S le clasifico con el atributo viento, es igual a la entropía general, que era 0.94, la entropía inicial, menos la entropía cuando el viento es débil, que es 0.81, menos 0.81, multiplicado esto de acá por el factor de 8 sobre 14, multiplicado por 8 sobre 14, menos 1 multiplicado por 6 sobre 14. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto da? 0.049. 0.049. Perfecto, esta es la ganancia de información si es que a ese conjunto de datos inicial le clasifico con viento. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues calcular todo el resto de ganancias de información. Ya está con viento. Tengo que calcular con humedad, con temperatura, con cielo. ¿Cuál elijo? Pues elijo la que me dé una mayor ganancia de información, la que este numerito sea el más alto. Entonces, una vez visto eso, elijo ese atributo como mi atributo principal. Bien, ese le coloco, genero cada uno de de las ramas, genero los vértices con los valores que puede tomar ese atributo seleccionado y luego vuelvo a recalcular otra vez las ganancias para los atributos que quedan para cada uno de los valores que se utilizaron con el atributo anterior. Se vuelve a repetir el proceso es recursivo y así hasta cuándo, hasta ya no poder, ya no tener ejemplos de la otra clase en alguno de los nodos de clasificación. Es decir, tener la máxima pureza en ese nodo. ¿Qué significa eso? Significa que o voy a tener solo ejemplos positivos o solo ejemplos negativos en el nodo. Y ya está. Y así se construye el árbol. ¿Alguna duda con respecto a esto?
Ninguna. Bien, es un proceso recursivo. Obviamente esto ya está implementado en los software. Como vemos, es un algoritmo, ¿no? Es un algoritmo muy sencillo. Hay que ir calculando las ganancias de información, se asigna el nodo, se vuelve a recalcular las ganancias de información, se asigna el nodo y así hasta llegar a construir el árbol entero. Eso ya está implementado, como digo, en los software, incluido Orange. Orange ya realiza este procedimiento. Claro, Orange incluso permite configurar diferentes criterios de ganancia de información. Como vemos, uno de los más antiguos incluso es este de la reducción de la entropía y otro el criterio de Gini, que es un criterio económico. Hay otro criterio que es utilizado cuando las variables son, no recuerdo el nombre en este momento, pero se utiliza cuando las variables son de tipo continuas y no como en este caso que estamos hablando de variables discretas. Bien, todo dependiendo de tipo de datos, el tipo de variables, se utiliza uno u otro criterio. Perfecto. Entonces vamos a ver ahora en la práctica, pues cómo le incluimos ese árbol de decisión. Bien, le voy a incluir aquí mismo, ¿no? Ya teníamos esto de acá ya configurado completo. Ahora ya que tenemos un KNN y un regresor logístico, pues de una vez pongamos un árbol de decisión. Aquí en modelos, pues aquí tenemos el que dice tree. Bien, aquí está el árbol de decisión. A este tree le vamos a conectar igualmente a los datos, que es con lo cual se generará este árbol de decisión. Y como resultado, los resultados le vamos a mandar igualmente al predictions. Bien, y ya está creado el árbol de decisión. Él automáticamente ha hecho todos los cálculos internamente. Y aquí está básicamente los parámetros que se pueden configurar en para el árbol de decisión, ¿no? Ahora abrimos el predictions y vemos que nos aparece una columna adicional que dice tree, que no me muestra nada. Ahí está. Simplemente hay que moverle, ¿no? Para que aparezca. Entonces, igualmente, el tree me dice, o el árbol me dice que ninguno de ellos va a renunciar. Bien, una cosa interesante con estos modelos de árboles de decisión es que yo puedo mirar cuáles son las reglas que me han llevado a concluir todo eso de ahí. Y eso simplemente lo hacemos conectándola a este Tree Viewer. Sí, aquí este Tree Viewer le voy a poner más acasito para que esté un tanto ordenado. Este me permite visualizar el árbol de decisión. Entonces aquí está el árbol que se ha generado, ¿no? Vamos a ver el zoom. Quitarle el zoom. Ok, ahí está el árbol, el ancho. Bueno, no se ve tan bien, pero podemos ir navegando con esto, ¿no? Entonces aquí está el nodo, digámoslo así, el nodo más importante de todos es este de acá, el sobretiempo, el overtime que tenemos aquí, ¿no? Si lo vemos, el overtime. Entonces, este overtime que tenemos acá, pues, o que esté un nodo en la parte superior significaría que es el nodo más importante de todos, ¿no? Básicamente, de que una persona renuncie o no depende de acuerdo a los datos. Estos son árboles obtenidos a partir de los datos. De acuerdo a los datos, depende del sobretiempo. Si el trabajo tiene mucho sobretiempo, pues eso influye mucho en la decisión de renunciar o no del trabajo. Bien, y así pues aparece cada uno de los nodos, ¿no? De ahí los segundos más importantes, dice el rol del trabajo, claro, en qué se desempeña, ¿no?
El otro más importante es el monthly income, o sea, el salario. Obviamente, alguien renuncia porque el salario es muy bajo. Entonces, esa es la segunda razón más importante. Entonces, como vemos, aquí sí que puede extraerse conocimiento solamente mirando cuáles son los nodos que han ido apareciendo primeros en el árbol. Y eso, por ejemplo, para tareas de diagnóstico médico, resulta una información muy apreciable. Los médicos, por ejemplo, no pueden diagnosticar nada más en función de la salida de un clasificador, sino tienen que justificar el por qué. Entonces el árbol sí me dice el por qué. Bien. ¿Alguna consulta? Hasta aquí. ¿Ha quedado claro esto de los árboles de decisión? Sí, ingeniero. Sí. ¿Está todo Sí, claro? No le escucho, se está intercortando. sí, ingeniero. Sí, dígame. No, no, que sí se le entendió. Ah, ok, que quedó claro. Perfecto. Muy bien. Nada, dejamos hasta ahí por el día de hoy. Gracias por su asistencia.